por Richard E. Chisholm. Introduction. La primera circunstancia que me condujo a emprender la presente obra fue la existencia de diversas historias, así llamadas, publicadas en inglés por varios adictos a la llamada Gran Dieta de México, falsificando o tergiversando los hechos verdaderos de la historia masónica de México, para el apoyo de esa institución que se ha pegado como vampiro a la verdadera masonería del país, chupando su sangre y su vida. A la referida institución, la que ha hecho más daño a la masonería en México que todos los asaltos del catolicismo, minando, y de adentro, los meros cimientos de la fraternidad, yo había combatido durante algunos años, cuando de improviso apareció en un periódico masónico de los Estados Unidos, de gran circulación, una comunicación que atacaba a toda la masonería mexicana. Fundada en las disensiones internas que han sido fomentadas durante 20 años por algunas personas, un distinguido masón de los Estados Unidos, actualmente entre los que ya pasaron al Eterno Oriente, impugnó el origen del cuerpo masónico de más representación que existe en esta república y la autenticidad de todos los cuerpos y grados masónicos de esta jurisdicción. Poseído de profunda indignación en contra de la expresión de semejantes opiniones por un masón tan eminente, comencé a estudiar la historia masónica de México con algún detenimiento, buscando por todos lados los datos que han sobrevivido los años de tumulto revolucionario y de invasión armada en que nació y se desarrolló la masonería. Narlos sin pasión ni acaloramiento, formando la narración de los hechos de la manera que más le pude, visto los pocos documentos que he podido conseguir. De los últimos y más tristes años de la masonería mexicana, saqué mis datos de varios libros y periódicas de la época, de mis conocidos y amigos masones y de mi experiencia y conocimientos personales adquiridos en los cuerpos de varios grados, tanto en los Estados Unidos como en la República Mexicana. Mis ideas sobre las liturgias, costumbres, tradiciones y constituciones de la masonería las he formado por el estudio que he hecho durante muchos años de numerosos autores que se aplican a estos asuntos y de la experiencia práctica ya referida. Sin embargo, de mi calidad de extranjero en la República Mexicana poseo regularmente el español. He viajado por una gran parte de la República en el ejercicio de mi profesión. Conozco a todas las clases sociales del país y personalmente a un gran número, tal vez a la mayor parte, de los personajes que figuran en la masonería. Creo que puedo formar de ellos y de sus acciones un juicio exacto y de algún valor. Ya previsto de los datos mencionados, emprendí la campaña de vindicar la masonería mexicana y escribí la siguiente carta al periódico referido. Ciudad de México, noviembre 4 de 1897. Senior, John H. Brownell, editor de The American Tyler. El Guardatemplo Americano, Detroit, Michigan, Estados Unidos. Muy señor mío y hermano, he leído con gran atención el artículo de la página 8 de su número de septiembre 10 de 1897, en el cual usted reproduce un extracto del informe del gran maestro pasado, J. Fellows de Luisiana. El hermano Fellows parece suponer que no hubo masones en México antes de la formación del Supremo Consejo de México en Veracruz en 1860, y él algo más que insinúa que el hermano Carlos Lafon de Lardhat, el comisionado del Supremo Consejo de Charleston, improvisó en masones de profanos y elevó estos al grado 33. Él también inculpa al Supremo Consejo de México de haber creado masones para constituir logias. Lo y arguye que los masones así creados fueron ilegales y clandestinos, y que la institución que se fundó de esta manera lo fue también. Bajo el impulso de estas afirmaciones, las que sin embargo no son nuevas ni originales del hermano Fellows, he hecho algunos estudios de la historia de la francmasonería en esta república y procedo a comunicarle los resultados de mis investigaciones, los que espero que usted encontrará de bastante interés para publicarlos. Los datos para esta ocrita los he obtenido de la Historia de la Masonería en México por José María Mateor, fundador del Rito Nacional Mexicano, de los Boletines del Supremo Consejo, Jurisdicción Sur de los Estados Unidos de América, y entrevistas con el hermano presidente Porfirio Diary Lai. Alfredo Clavers, Amlar My Ambrose, Ayun,
10 miembros finestores del Supremo Consejo de Enem, dado por la Fonda Ladelat, del hermano D. Luis Pombo, actualmente el soberano gran comendador, que ha tenido la bondad de abrirme los archivos del Supremo Consejo de México y de entrevistas y datos proporcionados por otro masón mexicano muy distinguido, cuyo hombre, según su propia solicitud, no debo publicar. Además, he consultado varios periódicos y cuadernos masónicos que se hallan en el archivo del Supremo Consejo, en mi biblioteca particular y en la posesión de Va. Ríos entusiasta, hermanos. Debo agregar que creo que esta es la primera tentativa, en inglés por lo menos, de resumir todos los hechos que se relacionan con el establecimiento de la masonería. Creo que esta es la primera tentativa, en inglés por lo menos, de resumir todos los hechos que se relacionan con el establecimiento de la masonería en México, en una narración consecutiva, fundada sobre documentos auténticos y datos exactos. El conocimiento inteligente por nuestras Grand Logins americanas del origen y desarrollo de los diversos cuerpos mexicanos es muy de desearse, y tengo la presunción de creer que la siguiente obra proporcionará una poca solve, un asunto que hasta la fecha, debo agregar que creo que esta es la primera tentativa, en inglés por lo menos, de resumir todos los hechos que se relacionan con el establecimiento de la masonería en México, en una narración consecutiva, fundada sobre documentos auténticos y datos exactos. El conocimiento inteligente por nuestras Grand Logins americanas del origen y desarrollo de los diversos cuerpos mexicanos es muy de desearse, y tengo la presunción de creer que la siguiente obra proporcionará una poca de luz solve, un asunto que hasta la fecha ha permanecido en la obscuridad y confusión, favorable para los intereses de algunas personas, pero muy perjudiciales a los mejores intereses de la fraternidad. Suyo fraternal y verdaderamente firma de Richard E. Thism. Así fue la obra que emprendí, la que, confinada a los límites que expresa la carta, no debería hallarse extendida sino hasta el año de 1868, en el cual quedó bien fundado el Supremo Consejo de México que actualmente existe. Sin embargo, el asunto es tan vasto y tan atractivo que poco a poco fui prolongando y extendiendo mis estudios, y por lo tanto los artículos que salían en el American Tyler, hasta que llegué al año de 1897, con el cual defino mis artículos. Posteriormente, he hecho más investigaciones todavía sobre la historia masónica de México y procedo a incorporarlas con la siguiente obra, que es una traducción casi exacta de mis artículos ya referidos, aumentada y corrigated según los datos que he podido adquirir últimamente. 1. La masonería en la colonia Española. Disturbios de Europa, promociones de revolución en México, la primera logia masónica de México. Las logias inglesas de España. Los primeros masones mexicanos. Su lugar de reunión. El cura de Dolores Ignacio Allende, disolución de la Login. Al principio del presente siglo, que empezó jacobino, parece destinado a acabar frailero. Toda Europa echaba en pavor el retumbo de los pasos de las legiones napoleónicas, y hasta la venerable corona de España temblaba sobre la cabeza del imbécil Carlos IV. Los extranjeros se excluían de Nueva España en este tiempo, con todo el rigor observado desde la conquista. Sin embargo, muchos de los mismos españoles recién llegados de Europa estaban poco afectos al gobierno peninsular. Dominado como fue este por la política francesa y entregado al ministro incompetente y corrompido, Gudi Príncipe de la Paz, los españoles desafectos se asociaron naturalmente con los Eriolca y demás mexicanos de ideas avanzadas. Muchos mexicanos de la época ya habían viajado por Europa y vuelto a Nueva España con nuevas ideas, la semilla donde nacieron los primeros retoños, los que, fertilizados con sangre y con lágrimas, crecieron, robustecieron y tentaron la flor de independencia y libertad, los primeros estruendos de la revolución, todavía y de México. Sin embargo, estos primeros años del siglo X-XIX se distinguieron por una vigilancia intensa y mortificante, entrando en el programa la prohibición absoluta de juntas o conferencias de cualquier clase por parte de los habitantes de la Ciudad de México y de la colonia en general,
Los mexicanos se hallaban atados de manos y pies y sumidos en el letargo más completo que la tiranía sabía causar. No obstante, toda esta vigilancia, y tal vez por consecuencia de ella, una logia masónica se formó en esta capital en el año de 1806. La historia del origen de esta logia se perdió hace muchos años en la mar de la Revolución. Puede ser que en alguna parte de Europa o de América su archivo o sus libros existen, y tal vez algún día aparecerán. Como han aparecido muchas reliquias menos preciosas, en alguna alacena de libros viejos de esta capital, admirable receptáculo de los objetos literarios que se han salvado de los naufragios de los años pasados de tempestad y confusión. Actualmente, no sabemos de dónde tuvo esta logia su carta patente, si es que tuviera alguna, o si fuera nada más alguna agrupación de masones que revivificaron el derecho original de la masonería, hace tiempo estrangulado por las grandes logias de la organización espontánea. No sabemos, con certeza, cuál rito se practicaba en esta primera logia. La tradición popular entre masones declara que esta fue una logia del rito de York, lo que es además lo más creíble. La Gran Logia de Inglaterra tuvo 4 logias establecidas en España, de cuyo país deben haber venido los primeros masones a México. 2 de estas logias estuvieron, y aún están, establecidas en el Gibraltar, otra en Madrid y una en Cádiz. Esta última, fundada en el año de 1728, duró hasta los tiempos de la invasión francesa. Todas estas logias admitían e iniciaban a los españoles que posean el idioma inglés, y en una época, las logias de Cádiz y de Madrid trabajaban algunos grados en el idioma español para acomodar a algunos aspirantes a la luz que conocían sino la lengua castellana. Es casi cierto que de alguna de estas logias inglesas, del rito de York, las primeras que se establecieron en la península española, hayas procedido das introductores de la masonería en la Nueva España, y estos, naturalmente, adoptarían el rito que ya conocían para sus trabajos en la colonia. Aparte de estas deducciones lógicas, tengo la evidencia positiva de una liturgia o catecismo masónico del cual volveré a hablar más adelante. Es también posible que la primera logia mexicana no fuera más que un club meramente político, el lobo revolucionario disfrazado con la piel del cordero masínico. De los primeros masones mexicanos sabemos algo más, aunque muy poco. Don Manuel de Cueva Moreno, de Monroy Guerrero, exis, Luyando fue un regidor del Ayuntamiento de México. Todavía en estos días decadentes, un puesto de honor y dignidad, pero entonces celebrado y demarcado por cadenas de oro, ropaje suntuoso y asiento bajo dosel en la Gran Catedral de México y en los autos de fe que la Santa Inquisición, de tiempo en tiempo, organiza para la mayor gloria de la Santa Madre Iglesia y para el mayor aflojamiento de los bolsillos de los fieles inclinados más a la economía que a la piedad. Aún así, los regidores trabajaban con una actividad notable a favor de la independencia de México, y fue en la casa de don Manuel Luyando, la que todavía existente, casi sin alteración alguna, en la calle de las Eatas número 4, que la primera logia mexicana se organizó y siguió sus trabajos. El principal fundador fue D. Enrique Muñiz, probablemente un español peninsular, y entre los miembros de la logia, la tradición masónica usurta los nombres de Loyando, del Marqués de Uluapa, del licenciado Verdad, quien primero en Nueva España formuló doctrina de la soberanía del pueblo, y otros regidores del Ayuntamiento de México. Otros miembros de la logia fueron los señores Gregorio Martinea, Feliciano Vargas, José María Espinosa, Miña Betancourt, Ignacio Moreno y Miguel Domínguez. Todo hace ya muchos años, polvo que el viento levanta, pero va a época hombres menos y de verdadera importancia social pernen. Una noche se presentó en México, montado en mula cargado del polvo de muchas leguas de los caminos de la mesa central, un cura de párroco, muy humilde pero de ideas avanzadas. Estas mismas ideas y algunos esfuerzos para introducir nuevas y prohibidas industrias en la Nueva España le habían valido al sacerdote, de quien hablamos, su destierro de la ciudad virreinal al pueblo de Dolores, un rincón olvidado de la lejana provincia de Guanajuato. El cura de Dolores,
Don Miguel Hidalgo y Costilla con su amigo que le acompañaba, un don Miguel Allende, se alojaron en el número 5 de la calle de las Ratas, se inmediata a la de la logia masónica y habitada en esta época por un señor Lindo. Pasados algunos días, el cura de Dolores y su amigo vieron la luz en la logia masónica, lo que fue el objeto para que habían venido a México, ignorado de su virrey y de los esbirros de España. Al otro día, y con tanto sigilo como entraron, los nuevos masones emprendieron su viaje de vuelta a Dolores. Poco o nada se supo de ellos por los hermanos masones, doctor. La capital hasta el glorioso 15 de septiembre de 1810, cuando Hidalgo dio grito de Dolores y empezó la Guerra de la Independencia de México. En 1808, mucho antes del grito de Dolores, la Lochis había sido denunciada a las autoridades por un vecino llamado Cabo Franco, que habitaba la Caanca número 12 en Fritey. Varios de los hermanos fueron encarcelados, otros se fueron para evitar la cárcel, y las tenidas de la Login verificaban entre los hermanos que quedaron, como Meludo, en otras casas de la capital o en el Peneil, Cas de Campo de Layando, ubicada en el pueblo de San Juanico, Lubando y Uluapa, según refiere D. José María Mateos, quedaron varios días ocultos en el Peñón. Don Jos, María Espinosa y don Feliciano Vargas fueron reducidos a prisión, en donde permaneció mucho tiempo. El primero, murió el segundo. También fueron presos don Miguel Betancourt, los licenciados Azcárate y Verdad. A este último le costó la vida. El Tribunal de la Fe de la Santa Inquisición se distinguió en la persecución de estos primeros mártires de la independencia de México. Al principio de la Guerra de la Independencia de 1810, la mayoría de los miembros de la primera logia mexicana se retiró de la capital para ingresar a las filas insurgentes. La logia murió de inanición sin que nos dejara ni el recuerdo de su nombre para embellecer las páginas de su historia corta, pero no innoble. No se oye hablar más respecto de la masonería mexicana, sino hasta el año de 1818.